El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en este paso a paso de Primera de Corintios, escrita por el apóstol Pablo, y vamos al capítulo 5. Y aquí se va a interrumpir toda esa temática que trae en todos los capítulos anteriores y va a entrar puntualmente a resolver un problema de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Muy interesante que le prestemos atención a esto. Cómo lo describe, cómo lo analiza, qué solución plantea, qué exhortación les da y qué deben hacer ellos en la iglesia de Corinto. Entonces dice así, capítulo 5. Se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Tremendo. ¿Cómo así? ¿De qué se tratará entonces este pecado? Porque si no lo cometen los inconversos, no lo comete la gente que está allá afuera sin temor de Dios, ¿por qué aquí en la iglesia de Corinto ahora, entre la gente que está siguiendo este nuevo camino, se va a presentar este problema? Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre. A ver, entendamos bien esto. Que tiene como mujer a la esposa de su propio padre, es decir, a su madrastra. Entonces seguramente el hombre enviudó y ahora ya su hijo grande todavía vive con él en casa, así que este hombre viudo se ha vuelto a casar. Y ahora una mujer mucho más joven que él seguramente, de tal manera que es muy atractiva para su propio hijo, que también es un hombre joven. Entonces su hombre joven y la mujer joven de su padre ahora se van a enamorar. Y dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre. Y todavía están orgullosos, deberían más bien estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado entre ustedes. Yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño en espíritu. Aún estando lejos, ya he juzgado a este hombre como si yo estuviera allá con ustedes. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en la ley judía, eso era castigado con la muerte. Eran lapidados, deberían morir tanto el hijo como la mujer de su padre, es decir, la madrastra de este muchacho. Pero ahora ya están en otro régimen. Ya no opera la ley del Antiguo Testamento, ahora están en el tiempo de la gracia. La obra de redención se ha abierto, el velo del templo se rompió, el lugar santísimo fue descubierto para todos, de manera que el amor y la misericordia del Señor ahora es para todo el mundo. Es decir, hay oportunidad de arrepentimiento, hay oportunidad de perdón. Hay oportunidad para que las personas confiesen sus pecados y se aparten. Pero la forma como él está declarando aquí dice, y todavía están orgullosos, deberían más bien estar tristes. Yo no estoy presente. Lo que debían hacer ahora, reúnanse y en el nombre de nuestro Señor, y yo los estaré acompañando en espíritu, el poder de nuestro Señor Jesucristo se hará presente. En ese momento entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en que el Señor venga. Dese cuenta que no está hablando de una muerte física, ya no van a ser lapidados los dos. Obviamente que los dos están cometiendo un pecado muy grave, porque si ella está casada con este señor, con el padre de este muchacho, ella le debe fidelidad a su marido. Y si este joven es el hijo de este señor, debe respetar el lecho de su padre y debe respetar la mujer de su padre. Pero los dos están pecando contra este anciano, contra este señor. Pero mire cómo el tiempo cambia las cosas y ahora hay una situación extraordinaria. Porque está refiriéndose directamente al caso del hijo, que está entrando a dañar la relación del hogar, del matrimonio. Quien está introduciéndose a dañar. La tercera persona que está entrando a dañar el hogar es precisamente el hijo, que se está convirtiendo en el amante de la madrastra. Y el apóstol Pablo está dando una instrucción clara de cómo deben hacerlo. Decir, esta persona debe ser exhortada, debe ser, dice, entregada a Satanás. Lo que quiere decir con ello es
que deben ponerle de presente que esa obra que está haciendo es una obra de la carne y por lo tanto hay destrucción para su propio ser físico si continúa haciendo eso, y que la única manera que él puede ser salvo es si hay arrepentimiento, si se arrepiente de ese pecado y se aparta, porque el arrepentimiento no se trata simplemente de pedir perdón y decir yo reconozco, sino que se trata de cambiar por completo la actitud. Ahora bien, elaboremos el caso. En la vida real, ¿qué sería lo que se debería hacer? Pues ese hijo debería irse de la casa de su padre, debería irse de la misma ciudad de su padre, debería irse de Corinto y seguramente irse a otra ciudad a hacer su vida, a buscar un trabajo por allá, a buscar su propia mujer, porque más adelante en el capítulo 7 vamos a dar cuenta cómo Pablo tiene que entrar a hablar a esta iglesia lo que no le habla a ninguna otra iglesia. Es que los problemas de la sexualidad que existen allí en esta ciudad obedece a que eso es de cultura del pueblo. El mismo templo de la diosa Diana, en ese mismo templo de la diosa Diana está la prostitución y la inmoralidad, porque se considera la diosa del amor. Entonces, como cuando lleguemos al capítulo 7 lo explicaré con mayor detalle, pero existe un ambiente de inmoralidad, de adulterio, de fornicación, de corrupción total en esa ciudad, que se pierde por completo el hilo de la ética y de la moral y de las relaciones y de los compromisos. Entonces, elaborando ese caso, prácticamente lo que quieren dar a entender es que él debe ser separado de la congregación. No pueden tenerlo en la membresía y considerarlo como miembro de la iglesia. Pero no dice qué debería suceder con la mujer, ¿verdad? Y seguramente que ella también debe ser separada, cualquier cargo que haya ahí, cualquier situación, porque por un tiempo ella demostrar un fruto digno de arrepentimiento, y es lo que normalmente se tiene en las congregaciones, que las personas una vez que cometen sus errores o sus pecados, pues si están activas en un ministerio deben ser suspendidas. La misma persona debe considerarse a sí misma indigna de hacerlo y por lo tanto no debe continuar haciendo ese ministerio, hacerse a un lado por un tiempo. Ese es lo que se considera el tiempo de la disciplina, el tiempo en que la persona debe estar aislada para que pueda recibir la orientación, la asesoría, la compañía y pueda tomar un tiempo para reconocer su error, su pecado. Y durante ese tiempo pueda ponerse en paz con Dios, pueda ponerse en paz consigo mismo. Y si el caso llegó a ser tan grave que llegó a reconocerse incluso por parte del mismo padre y esposo, pues ahí tendría él la oportunidad de ver cómo va a solucionar el problema, cómo va a perdonar a su mujer y cómo va a perdonar a su hijo. Una escena nada favorable, una situación nada fácil de solucionar. Cómo nos hubiera gustado a nosotros que hubieran más luces sobre eso, ¿verdad? Pero la manera práctica de poderlo entender es si lo traemos a la hora, al aquí, al momento, en nuestro tiempo. ¿Cómo podría reaccionar un padre que todavía tiene en su casa a su hijo, que vive con él, pero luego él se casa y su hijo, en lugar de buscar su mujer, su propia mujer, pues va a apoderarse de la mujer de su padre? Eso sería una tragedia muy grande, ¿verdad? Pero estamos hablando de creyentes, estamos hablando de gente temerosa de Dios, estamos hablando de gente que tiene dificultades, pero de gente que es de carne y hueso como todos los demás y que en cualquier momento podría seguramente ceder a la tentación por los coqueteos, por la hermosura, por las cosas que se vean, por los espacios y la intimidad que se tenga en la casa, la confianza que se tenga. De manera que yo me imagino que ese hogar terminó en una condición difícil, porque el hijo debió irse de la casa, el hombre seguramente llamó a su mujer y esta mujer arrepentida seguro le pidió perdón a su hombre y él le dio espacio para el perdón, para perdonarle y para darle la oportunidad de que realmente se enmendara y cambiara su vida. Y seguramente que un padre temeroso de Dios, que no puede guardar rencor en su corazón, pues perdonó a su hijo y lo bendijo y le dio la oportunidad de que se fuera. Y nunca lo rechazó como hijo, ni lo maldijo, ni lo mandó al ostracismo. No, por el contrario, seguramente estuvo pendiente de él. Y la iglesia como tal, y los líderes como tal, Pablo les está diciendo lo que tienen que hacer. Entonces, en ese momento entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en que el Señor venga. Es decir, no está hablando de una condenación eterna, no. Por el contrario, está hablando de las causas que se tienen por el pecado. El pecado trae consecuencias y esas consecuencias las va a vivir, pero él no va a perder su salvación, porque cuando la persona entiende que ha cometido un pecado y se arrepiente delante de Dios y pide perdón, tendrá esperanza de recuperación y de restauración.
Eso vale la pena que lo tengamos en cuenta. Ministros, nosotros no podemos acabar a las personas por un pecado que cometan. Recordemos la misericordia del Señor y hay que ayudarlos y restaurarlos, porque en el mundo de los humanos todo es posible. En el mundo de los humanos podemos caernos y levantarnos, y podemos levantarnos y ayudarnos unos a otros. Vamos de la mano del Señor. En el reino de Dios no hay seres perfectos, hay gente luchando por avanzar, pero hay unos más débiles que otros. Así que lo que tenemos que hacer es ayudarnos. Y el apóstol Pablo no lo condena, no lo destruye y no lo maldice. Por el contrario, habla de una disciplina para que sea restaurado, con el ánimo de que no se pierda. Y estoy seguro que ese hogar se restauró. Espero que así sea. Bueno, amigos, vamos a orar en el día de hoy, pidiendo al Señor orientación, que nos guíe cada día, pastores, que nos enseñe, que nos muestre, que nos ayude, porque casos duros y difíciles se presentan, no con mucha frecuencia, pero se nos presentan y debemos estar vigilantes y saber a la luz de la palabra cómo proceder y cómo actuar. Oremos. Señor, muchas gracias en el día de hoy por la palabra, por la enseñanza. Gracias por estos ejemplos que son tan importantes que hayan quedado en la Escritura, porque nos dan orientación para nosotros hacerlo en el día de hoy, cómo tomar decisiones frente a situaciones difíciles. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.